Bueno, la Cámara de Diputados finalmente despachó el proyecto que privilegia la cercanía al domicilio para asignar los locales de votación. Sí, esta es una medida que se va a comenzar a implementar en las elecciones del mes de noviembre. Vamos a conocer más detalles a esta hora y conversamos con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, sí, buenas tardes, Precia, buenas tardes, Sebastián. Es una buena noticia esperada para muchos, pero de aquí a noviembre, ¿eso va a ser con todo el padrón electoral o va a ir de manera paulatina de aquí a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, diputado? Sí, bueno, primero un proyecto que presentamos en el 2019, que presenté junto a un grupo de diputados, y la verdad es que estamos muy contentos porque finalmente el gobierno y el CERVEL se suman a esta discusión en el Senado y logramos que pueda salir para estas elecciones. Va a ser paulatino, de hecho la ley sale procurando, principalmente porque tiene que haber detrás un trabajo que va a hacer el CERVEL de georreferenciación. Pero lo más relevante es que se cambian los criterios para asignar las mesas y se cambian ya no estableciendo las mesas de acuerdo al RUT o la disponibilidad de cupos en dichas mesas, sino que de acuerdo a el domicilio electoral. Cosa que si bien establecía la ley, hablaba de criterios de facilidad, no se establecía expresamente que el domicilio iba a ser el determinante a la hora de designar los locales de votación, lo que va a generar un cambio importante porque vamos a permitir no solamente luchar contra una abstención galopante en nuestro país, sino que también contra una desigualdad social y política que están viviendo aquellas personas que tienen más dificultades para trasladarse a locales de votación y ¿Diputado? muchas veces... Sí, ¿y qué ha dicho el CERVEL sobre la implementación del cambio? No, está dispuesto. De hecho, el CERVEL se sumó con fuerza en el Senado a través de Andrés Tagle. Su director se sumó con fuerza y, claro, pidió y ellos plantearon que se podría implementar en estas elecciones si es que los tiempos daban respecto a la aprobación del proyecto. Y finalmente ayer fue aprobado. Así que se va a convertir en ley en los próximos días, pero como te decía, y lo dijo también el ministro de Sexpress, esperan tener por sobre un 60% ya de modificaciones de los locales de votación respecto a los domicilios, y eso obviamente que va a tener que ir acompañado de una campaña informativa importante, y 22 días antes la gente va a poder informarse a través de la web o a través de un servicio telefónico que va a funcionar de manera permanente. Ya, por eso, pero no sería la totalidad, ¿no? O sea, no daría como para el trabajo logístico que de aquí a noviembre tuviésemos en el 100% como habilitado para que las personas puedan ir a votar cerca de su domicilio. Sí, lo más probable es que no, de acuerdo a lo que informó el CERVEL, principalmente porque está muy encima y también porque hay un trabajo de georreferenciación detrás que no es fácil de aplicar y simple. Por lo tanto, uno entiende que va a haber un porcentaje importante, pero el 100% se espera que sean las próximas elecciones. Diputado, ¿y por qué no se pudo avanzar más rápido para implementarlo este año? Mira, a mí me habría encantado que este proyecto se le hubiera puesto urgencia antes en el Senado. Nosotros lo aprobamos en el 2019. Es más, nosotros cuando lo aprobamos pusimos una norma en que señalamos que íbamos a dar un año de plazo para efectos de que se pudieran hacer todas las implementaciones y todos los cambios necesarios para que pudiera aplicarse de manera al 100%. Pero en el Senado no se le dio la celeridad. Y finalmente se le puso el pie al acelerador ahora. Yo me alegro que haya salido finalmente, porque es algo de sentido común y que uno puede rescatar constantemente en su distrito, en el territorio, de las dificultades, sobre todo para los adultos mayores, personas con discapacidad o incluso personas que trabajan ese día o que no tienen los recursos para poder pagar movilizaciones de transporte público, muchas veces más de una. Pero bueno, los tiempos no siempre son los que uno quisiera en política. Claro, pero de todas maneras fue muy bien aprobado, ¿no? Porque en su mayoría estaban a favor y ahí la pregunta, reflexión, diputado, de por qué ha demorado tanto en quizás que se concretara como en otros países, lo dicen siempre, ahora quizás la pandemia aceleró un poco el proceso, pero ¿por qué no haberlo hecho mucho antes, no? Porque incluso a veces los cambios dificultaban más la votación. Los cambios de domicilio, me refiero, o los lugares de votación. Sí, mira, nosotros cuando lo aprobamos en la Cámara fue casi unánime, ayer fue unánime, por las modificaciones que se le hizo en el Senado, en que hubo una participación activa del CERVEL, pero esa participación no estuvo en el primer trámite tan activa. Y eso obviamente es lo que faltó el año 2019,
para poder sacarlo con mayor celeridad. Los cambios, el tema electoral con la cercanía a los domicilios es una norma que estaba, pero no de manera expresa en nuestra legislación. Y es algo que es muy demandado por la ciudadanía, porque claro, si uno quiere luchar contra la abstención, un elemento importante es los criterios de facilidad que se le da a la gente a la hora de acceder. Entonces, no solamente es importante los locales de votación cercanos al domicilio, que seguíamos operando con una lógica de los 90, en que las ciudades crecieron, pero los locales siguieron quedando en los centros más urbanos, sino que también es crear nuevas circunscripciones electorales. Y ahí el CERVEL de oficio puede crear más. En los lugares y circunscripciones me refiero a nuevos locales de votación. Yo te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la Ligua en Los Molles no tenía local de votación, ahora tiene. Pichicú no tenía, Puyalli en Papúo tampoco tenía. Entonces, esto tiene que ir también con la creación de nuevos locales de votación que el CERVEL puede de oficio. Pero claro, si tú me preguntas por qué no se hizo antes, mucha gente me decía, incluso uno piensa que esto existe. Pero claro, el orden que teníamos respecto a la asignación de mesa era un orden aleatorio y de acuerdo al RUT. Y eso generaba fresia que muchas veces se hacían que en una casa donde vivían, por ejemplo, 5 personas, 3 votaban a 500 metros y las otras 2 votaban a kilómetros, lo que claramente era un absurdo que había que corregir lo antes posible. Ahora, desde el CERVEL también han dicho que no es la única medida que se necesita para incentivar lo que usted mencionaba, esta abstención que se ha visto en aumento en los últimos años en nuestro país. ¿Qué otras medidas entonces habría que ir atacando y en qué momento se podrá hacer eso también para ver algún cambio quizás más significativo y evaluar estas medidas? Sí, bueno, de partida creo que la legitimidad de nuestro sistema político y nuestras instituciones es importante. Recobrar aquello, porque la gente, tú puedes tener distintos mecanismos para que vayan a votar, pero finalmente el desencanto es tan grande que el costo al final es mayor que el beneficio que pueden tener para elegir una determinada autoridad. Pero otros elementos relevantes para poder implementar es el voto obligatorio. El voto obligatorio ya está en el Senado, nosotros lo despachamos algunos meses y el Senado no le ha puesto la urgencia necesaria para poder despacharlo. Pero conjuntamente con eso también, por ejemplo, el tema del transporte público. El transporte público, y si bien los locales de votación van a estar cercanos al domicilio, igualmente vamos a tener gente que va a seguir un poco lejana y va a tener que tomar transporte público. La gratuidad es muy relevante. Y lo otro, para avanzar también de manera permanente en el voto anticipado. Pero en el voto anticipado no como la última vez, en que la gente votaba 2 días, sino que una semana antes, que es un mecanismo que nosotros queríamos implementar y que finalmente no quedó así, quedó 2 días seguidos, principalmente por la premura. Pero el voto anticipado es muy relevante porque mucha gente trabaja y generalmente y puede ser que trabaje fuera de sus comunas o fuera de sus regiones. Diputado, ¿y eso es o tiene compromisos determinados? ¿Eso es un voto por correo, algo así? No, el voto anticipado es que las urnas, como ocurre por ejemplo en otros países del mundo como en Estados Unidos, pueda votar un día distinto. ¿Ya? En la urna. En la urna. Pero eso significa establecer las mesas de votación antes y tenerlas abiertas durante un periodo mucho más largo también, o están pensando en otro sistema. No, en el sistema, a ver, te pongo el ejemplo. Si se vota un domingo, que ¿Ya? se pueda votar el fin de semana anterior, el mismo domingo. Y se cierra bajo el mismo sellado que aplicaron para las últimas elecciones, que han resguardadas en los locales de votación, como se hizo en la elección anterior, donde funcionaron 2 días seguidos los locales de votación. Eso se hace en otros países principalmente porque muchas veces la gente tiene dificultad para votar esos días. Lo que pasa es que por eso, bueno, me imagino que son proyectos, iniciativas que están en mente, pero eso también significaría que si se ocupan los mismos lugares o recintos de votación, entonces, ¿desde cuándo tendrían que estar bajo custodia o de las Fuerzas Armadas, como suele ocurrir 24 horas antes? Entonces ahí ya la logística se empieza a complicar un poco más. Por eso me imagino yo que la cosa es simplificar de aquí a un proyecto hasta que este se concrete, ¿no? Sí, claro, bueno, son medidas que pretendemos y queremos avanzar. Los temas de la custodia son parte también de la discusión. ¿Cómo se van a custodiar todos esos días las urnas? La última vez fueron 24 horas y eso mucha gente pensó que podía no resultar y la verdad es que resultó bastante bien. Nosotros tenemos un sistema electoral bastante validado y bastante creíble y con mucha transparencia en general. Sin embargo, que hay muchas cosas que perfeccionar. Pero esos son elementos relevantes a la hora de incentivar la participación, porque hoy día la gente siente que el costo de ir a votar es mucho mayor del beneficio respecto al traslado, respecto a trabajo que puede tener ese día, respecto a otros compromisos. Y dice, ¿para qué voy a ir a votar si en definitiva el costo va a ser muy alto?
para poder trasladarme al lugar de votación. Entonces nosotros tenemos que propender a tener medidas que faciliten aquello, pero también incentivos que hayan de la mano, no solamente la obligatoriedad y la sanción asociada a ella, sino que también elementos que propendan a que la gente vaya a votar con mayor entusiasmo de lo que lo está haciendo hoy día. Bien, diputado Longton, gracias por conversar con nosotros esta tarde para abordar este tema, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, Precia Sebastián.